tenemos con nosotros en nuestro canal a Lourdes Pérez Sierra, directora del Ópera Estudio de Alcalá de Henares, que este año, si no me equivoco, cumple su 10º aniversario. ¿No es cierto, Lourdes? Buenos días, Raúl. Buenos días. Es cierto. Es nuestra 10ª edición. Es un proyecto que comenzamos en 2010. ¿Qué balance general harías de estos 10 años en cuanto a los objetivos que te marcaste y los objetivos que habéis conseguido? Es una buena pregunta. Hay varios objetivos. Cuando el proyecto nace, por un lado, lo que pretende es incorporar en la universidad una disciplina que, aunque superior, no estaba reconocida en los planes universitarios. Ese es un objetivo. Y, por otro lado, la formación especializada de cantantes líricos. En el ámbito de esa formación especializada, podríamos decir que con dos vertientes de objetivo. Por una, los jóvenes cantantes, que necesitan formarse en temas específicos, ya pueda ser escena, música barroca, verismo, dirección de orquesta lírica, temas muy concretos. Y por otro lado, profesionales en activo que ya están en los CAS de los principales teatros, pero que apuestan por esa formación continua que es tan habitual en otros sectores, pero donde en la lírica todavía parece que ya ha llegado a un punto uno no tiene la necesidad de formarse. Nosotros hemos querido romper esa barrera y, de hecho, nuestros alumnos, entre comillas, o participantes de la masterclass son la mayoría profesionales en activo, con lo cual es verdad que a lo largo de 10 años sí que hemos conseguido todos esos objetivos. Es un camino que vamos haciendo, ¿no? Y también el hecho de hacer de puente entre la formación para los jóvenes y los escenarios, esa especie de MBA, ¿no?, que hay en otros sectores. Sí, que además en España no es un país donde haya demasiados, ¿no? Esto no es como en Centro Europa, donde prácticamente cada teatro tiene su escuela de perfeccionamiento para estudiantes. Sí, aquí la diferencia era formarlos, ayudarles a saltar a ese sector proceloso de la lírica, pero todo ello dentro de una universidad, además pública, una de las más antiguas de Europa, que es la Universidad de Alcalá. Entonces ha sido un camino no demasiado difícil. Es cierto que para ello hemos contado con la generosidad de los docentes que nos han acompañado, que han sido primeras figuras mundiales, y lo digo con sinceridad. Hemos contado con Alberto Ceda desde la 2ª edición, inauguramos con Teresa Berganza, nos acompaña y este año vuelve Gianluigi Gelmetti, el director de orquesta, Paul-Émile Fourny, director de escena, Xavier Sábata, contratenor. Hemos contado con Eduardo López Banzo varias convocatorias, se ha incorporado José Miguel Pérez Sierra este año. Quiero decir que vamos incorporando maestros de muy alto nivel, pero con una forma de trabajar también muy académica y universitaria, en el sentido de ser generosos y participar de una gestión de alta calidad y excelencia académica, pero austera, no lo que estamos acostumbrados a lo mejor a ver en Europa o en otros proyectos. Además, dentro de este curso que diriges, también impartes un curso de coaching para cantantes. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de esa especialidad, ¿no? ¿En qué consiste, a grandes rasgos, tu trabajo como coaching para cantantes? Como coach. El coaching, habría que decir qué es el coaching, ¿no? Porque es una palabra que se utiliza en muchos entornos. Sí. Tenemos coach deportivo, los coaches de programas como La Voz, ¿no? Sí. Es un entrenador, la traducción de la palabra es entrenador. El coaching de carrera, tal y como lo entendemos, es una metodología que consigue el máximo desarrollo personal y profesional, con una profunda transformación de la persona. ¿Cómo conseguimos esto? Hay muchos métodos y técnicas de coaching. En cuanto al que yo utilizo, es un acompañamiento al cantante en este caso, o al bailarín, o al docente de artes escénicas, porque yo lo abro a todas las artes escénicas. Es un acompañamiento a la hora de definir un objetivo y ver qué pasos quiere esa persona realizar para conseguirlo. Esto tiene una fase también de exploración sobre la persona de una manera holística en todos los aspectos, emociones, pensamientos, creencias, en la búsqueda de ese propósito de vida que es levantarse por la mañana y saber para qué estoy en el planeta, y que facilita luego lo que nos va a devenir, que tampoco lo sabemos. Sí, es un trabajo interesante, ¿no? Porque yo sí que soy de los que creen que bueno, pues cuando uno empieza una carrera como la de cantante, aunque cualquier otra carrera vocacional es igual, ¿no?
digamos que tiene unas expectativas, unas ilusiones seguramente no muy reales, ¿no? Todos hemos soñado con ser el nuevo Pavarotti, o con ser la nueva Montserrat Caballé, o con ser el nuevo Karajan, no lo sé, ¿no? Entonces imagino que ahí tu labor es importante, ¿no? Porque te encontrarás con gente que muy perdida, ¿no? Cuando termina los estudios es como, ¿y ahora qué hago? Hay varios perfiles y cada persona es un mundo, ¿no? Lo que yo sí estoy viendo es, por ejemplo, el cantante joven. El cantante joven normalmente los problemas que plantea y pone encima de la mesa donde se realiza el proceso, porque el coaching es un proceso que dura unos 6-7 meses, lo que se pone sobre la mesa es un poco esa ansiedad por conseguir el éxito, con lo cual ahí trabajamos sobre la propia definición de éxito, siempre desde un punto de vista integral, es decir, ayudar a la persona a definir cuáles son sus valores, cuáles son sus puntos fuertes. Imagina que somos una casa, ¿no? Y que la casa se apoya en 2 columnas. Yo siempre les digo, una columna son tus valores, otra columna son tus puntos fuertes, y toda la base de esa casa es el autocuidado que tú tienes contigo mismo, porque el tema del autocuidado con los artistas es muy importante. Muchas veces la perfección se convierte en una obsesión, en un bloqueo y en una parálisis. Entonces se trabaja el autocuidado. Sin autocuidado no hay nada que hacer. Ahí es donde se ve si la persona necesita terapia o es suficiente con coaching. Si es suficiente con coaching, ya profundizamos en valores, profundizamos en puntos fuertes, se detecta algún punto de mejora, yo nunca les llamo punto débil, los llamo puntos de mejora, que se puede trabajar sobre los puntos de mejora, y el tejado de ese edificio sería el propósito, o sea, realmente quién soy y qué quiero ser, ¿no? Diferenciando mucho el ser, el hacer, el tener, esta cosa que se mezcla en las artes, ¿no? Cuando el maestro a veces le dice al alumno, esto no va a salir nunca, o eres un desastre. No eres un desastre, esto que estás haciendo puedes mejorarlo. Entonces, trabajamos un poco, muchas veces hay creencias limitantes en ese área, llevarnos todo eso que hemos incorporado al ser como artistas, llevarlo al hacer. Y al llevarlo al hacer, sí podemos modificar con más facilidad los pensamientos y creencias. Sí, hay una frase, ¿no? que muchos artistas con los que hablas te dicen siempre y que me apetece preguntar sobre ello a una coach como tú. Muchos artistas te dicen frases tipo hay que mantener siempre los pies en la tierra, hay que tener una vida fuera de los teatros. ¿Te lo dicen los artistas? Los artistas, sí, los artistas ya consagrados. Consagrados. Sí, hemos podido verlo en las entrevistas del canal, como es algo que se repite, es un consejo que se repite, ¿no? ¿Cómo definirías tú este mantener? Porque sí, más o menos todos tenemos una idea de lo que quiere decir, ¿no? Pero ¿cómo definirías desde tu punto de vista, desde tu labor, ese mantener los pies en el suelo? Ese es otro perfil, el artista consagrado, que llega un momento en que ha visto cómo su vida personal se desgasta y en algunos casos es tarde. Es tarde en el sentido de recuperar lo perdido, no es tarde en el sentido de encontrar otros... Sí, de reconstruir algo nuevo. De reconstruirlo. En ese trabajar sobre poner los pies en el suelo, que muchas veces es más una idea, pero el artista está en otro nivel y precisamente el aterrizaje, cuando un artista piensa eso de verdad, es cuando toca el timbre de un coach. Yo siempre digo que cuando suena la puerta del estudio y alguien pide ayuda de un coach, ya está resuelto el problema, porque es la propia persona la que lleva dentro la solución a eso. Trabajamos siempre yo, en mi caso, desde el punto de vista de los valores. Es decir, muchas veces muchos problemas y muchas frustraciones vienen cuando la carrera lleva un desarrollo y la persona no se ha parado a reflexionar sobre cuáles son mis valores. Es decir, cuáles son los pilares, qué es lo que me mueve en la vida, qué no estoy dispuesto a renunciar, por dónde no voy a pasar. El éxito, entendido como conseguir esa rapidez en los resultados, muchas veces económicos y también líricos propiamente, ¿no? de hitos musicales, va a una velocidad que no permite a la persona pararse en lo otro. Y eso a largo plazo causa muchos problemas. Claro, porque el equilibrio no deja de ser, el éxito no deja de ser un equilibrio, ¿no? Es decir, siempre se habla de éxito referido nada más que a lo profesional, pero claro, lo personal, si no va acompañado, supongo que eso es lo que quieren decir, que es lo que estás queriendo decir tú, ¿no? En el caso de los artistas, también te digo que es muy complicado hacer un proceso de coaching a un artista si tú previamente no tienes una formación artística, porque es difícil entenderles.
y en ellos lo personal y lo profesional prácticamente es uno. Su carrera y ellos es lo mismo, se mezcla todo. Entonces, precisamente ayudarles un poco a diferenciar sus objetivos y sus valores y a reconducirse es muy complejo cuando ellos hablan de éxito, de perfección técnica, de frustración, si tú no llevas detrás un bagaje profesional y artístico formativo y que hayas también sufrido el escenario y que conozcas perfectamente el sector. Es muy complicado. Sí, sí, me imagino, claro. Por eso hay especialistas, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, que hay muchos tipos diferentes de coach. Y